Los videojuegos. Los videojuegos han evolucionado a lo largo de las décadas. Desde los primeros juegos simples de la década de 1970 hasta los juegos modernos con gráficos impresionantes, historias complejas y bandas sonoras épicas, han demostrado ser más que una forma de entretenimiento. Los videojuegos también pueden ser una herramienta educativa y de aprendizaje, así como una forma de socializar y de conectarse con otros jugadores en línea. Los videojuegos forman parte de nuestra vida, llegando a un punto de sumergirnos en estos mundos ficticios, pues debido a la creciente popularidad y consumo de los videojuegos mundialmente en la sociedad actual, estos no solo se consideran como una forma de entretenimiento, sino también como una fuente de inspiración o incluso una forma de vida, por exagerado que parezca, en donde no solo los jóvenes, sino también niños y adultos los disfrutan por igual. Los videojuegos se han convertido en una parte importante de la cultura popular. Décadas atrás, salieron de las arcades y consolas trascendiendo a la pantalla chica y grande, por medio de series animadas, animes, o programas televisivos dedicados a estos, como podría ser Nintendo Manía, del año 1995. ¿Qué tal, chavas? ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a este programa Nintendo Manía, el programa que tanto queríamos. Yo soy Gus Rodríguez y estaré con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Aquí vamos a tener de todo para todos. No hace falta ser joven, lo único que hace falta es tener ganas de divertirse. O el programa de reseñas Cybernet, que estuvo al aire hasta el año 2010. Hola, estás viendo Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Cybernet. E incluso, más actualmente, canales de YouTube como el famoso Fede Lobo. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. También en películas que fueron bien aceptadas por el público, como por ejemplo la producción de 1995 basada en el popular videojuego de peleas Mortal Kombat. A otras destrozadas por la crítica como Mario Bros. De 1993. They're brothers. They're plumbers. O Street Fighter de 1994, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Sé que quisieras verte en televisión, maldito enfermo. Así que mira esto. Aunque actualmente un ejemplo más reciente sería la producción de HBO de The Last of Us, basada en el videojuego del mismo nombre. This is your chance. Our best shot. You keep her alive. And you set everything right. O la nueva película de Mario Bros. Pero sé que juntos podemos acabar con esa monstruosidad. ¿Cómo? Míranos, somos adorables. Tú déjamelo, no hay problema. La serie animada de Castlevania. Begin. Cyberpunk. O Arcane. ¿Tú quién eres? Hola. Producciones hechas por Netflix, las cuales han recibido el cariño y aceptación no solo por los gamers, sino también por el público en general, por sus complejas historias y variedad de personajes, demostrando que los videojuegos son más que jugar tras una pantalla. La única forma de vencer a los de arriba es no detenerse por nada. En este documental se mostrarán entrevistas de gamers que nos darán sus opiniones y experiencias respecto a esta gran comunidad. Además de la participación de la psicóloga Alejandra Valenzuela, la cual nos contará más a fondo lo que es la psicología en videojuegos. Mi nombre es Alejandra Valenzuela, soy psicóloga y soy psicoterapeuta. Me gradué ya en el 2015 por ahí de la licenciatura y desde entonces pues he estado haciendo
varios estudios, sobre todo en el área de trauma emocional. He hecho estudios de terapia de aceptación y compromiso en trauma emocional, estudios de abordaje del cuerpo en el trauma emocional. Actualmente pues tengo la especialidad en terapias contextuales por parte de la Universidad de Almería y andamos por ahí ya a punto de terminar la maestría. Ay, con eso andamos. Muy bien. Sí. Entonces, si nos quieres platicar un poquito de lo que haces en TikTok, por ejemplo, para relacionarlo con el tema. Claro, sí, por supuesto. Bueno, pues este proyecto de Psicologames, así me encontraste en TikTok, así estoy en Instagram y en YouTube, pues es un proyecto nuevo, la verdad es algo que tenía ganas de hacer ya desde hacía ratito, meter un poquito la psicología ahí con los juegos, analizar personajes, analizar el juego en general y demás, y pues la verdad que ha habido una muy buena respuesta, ¿no? Empezamos por ahí con Zelda, estamos ahorita con Final Fantasy VII y ahorita quiero abordar algunos juegos independientes, entonces pues mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí, definitivamente, porque por ejemplo yo he estado investigando sobre esto, es que es increíble todo lo psicológico que hay detrás, tanto de los juegos como, o sea, como de personas, ¿no? De la cultura que hay en todo esto. Entonces ya pues para empezar con las preguntas, en sí, como pues ya te has dado cuenta o nos hemos dado cuenta, ya los videojuegos no son algo para una cierta comunidad, o sea, es algo que ya se ha amplificado mucho, como por ejemplo, la película de Mario Bros que viene y pues ya no nada más es para niños, ya también es para adultos y pues de todo público, ¿no? Aquí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo afectan los videojuegos a la cultura y a la sociedad en general respecto a lo psicológico, claro? Pues fíjate, es curioso, esa pregunta como que la andaba ahí, me andaba como dando vueltas en la cabeza porque creo que ha habido como una evolución favorable, diría yo, en torno a la perspectiva que se tiene de los videojuegos, ¿no? Actualmente. Antes era una cosa que, digo, yo pues ya tengo mis años, ¿no? Entonces era una cosa que el videojuego te lo retiraban, te lo superlimitaban y le atribuían, ¿no? Muchísima responsabilidad al videojuego, ¿no? O sea, el niño es agresivo por el videojuego, sí, claro. El niño hace berrinches por el videojuego y pues era una cuestión como muy estigmatizada, ¿no? Por así decirlo, cosa que actualmente es distinta, se tiene una perspectiva totalmente distinta de los videojuegos. Me parece que el uso de videojuegos abre una puerta a cierta o a una población que de pronto no, digamos, usemos esta palabra, no encaja de todo en el mainstream, ¿no? Y le abre una puerta para hacer comunidad, para compartir valores, para compartir ideologías, y no solo eso, sino que actualmente pues incluso abre oportunidades laborales, ¿no? No es solo crear videojuegos, sino jugarlos tal cual, ¿no? Compartir gameplays al día de hoy pues genera trabajos, y esto es algo que no sucedía pues unos años atrás, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una evolución importante y favorable hacia el uso de los videojuegos. Muy bien. Y entonces ya pues relacionado a esto en sí, como bueno, lo que mencionaban, ¿no? De que antes se le atribuía a que pues te hacían violento, ¿no? Esa era la típica, ¿no? La típica excusa. Entonces en sí, ¿cómo nos afectan los videojuegos en nuestro comportamiento humano, también relacionado a nuestras emociones? Pues depende. Me vas a escuchar, ¿no? Depende. Realmente depende del contexto, ¿no? En el que estás inmerso, el uso que le das a los videojuegos, el tipo de uso o el tipo de videojuego que consumes, ¿no? Realmente depende. Lo que sí podemos aquí como hacer una línea conductora entre el uso de cualquier tipo de videojuego es que todos generan cierto tipo de aprendizajes, ¿no? Desde aprendizajes a cómo usar el control, cómo usar a Link, cómo usar a X, eso genera un aprendizaje, genera nuevas conexiones neuronales y es un aprendizaje nuevo, literal, o sea, modifica la estructura del cerebro. Ahora, por otro lado, pues nos permite también aprender ciertas habilidades, ¿no? O desarrollar ciertas habilidades como la perseverancia, la paciencia, la constancia, ¿no? Hay videojuegos que de verdad son un reto grande y que implica mucha perseverancia y mucha paciencia por ahí, ¿no? Entonces, de esa manera creo que es como influyen de manera más. Claro, es un mundo, o sea, es algo muy, muy amplio, ¿no? Definitivamente. Y pues el uso de videojuegos, ¿no? De ya seguramente más adelante lo abordaremos. Sí influye definitivamente en el estado anímico, en nuestra conducta, pero vaya, no es lo único, ¿no? Lo digo porque en muchas ocasiones se le atribuye al videojuego, o sea, es la razón de la conducta de una persona y podría ser una de las razones, ¿no? Entre muchísimas por ahí. Claro. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es,
¿existen videojuegos que podrían ser que nos dan beneficios para nuestra salud emocional? Fíjate que hay, y esto es como reciente, pero se han hecho varios estudios en torno a los cozy games, ¿no? Que están como muy de moda, por así decirlo. Y es que juegos como Animal Crossing, por ejemplo, que requieren como una rutina, aprendes el juego y haces lo mismo, ¿no? En un principio y decoras, y son como tareas muy repetitivas. Pues se ha demostrado por ahí que ayudan con temas de ansiedad, ¿no? Este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque al ser tan repetitivos y al ser como tan cíclicos, por llamarles así, a las personas que tenemos temitas de ansiedad, pues nos ayuda como a tener cierto control, ¿no? Como a percibirnos en control de ciertas situaciones. Ya sabemos qué esperar, ya sabemos qué va a suceder, y entonces esta misma sensación que ocurre cuando ves una película que ya has visto 500,000 veces, ¿no? Que te da como cierto confort. Esto pasa, ¿no? Con este tipo de juegos como Animal Crossing, por ejemplo. Y por ejemplo, o sea, esto pues es un impacto, vamos a llamarlo positivo, ¿no? Pero en torno a lo perjudicial, ¿hay algún ejemplo de eso? Pues fíjate que sí, o sea, sí hay estudios por ahí que demuestran que sobre todo los juegos de contenido pues, violento aumentan la agresión en sus usuarios, ¿no? Cuando hablamos de agresión, hablamos de pensamientos de contenido agresivo, de conductas de tipo agresiva. Sin embargo, y esto es importante como ponerlo en paréntesis, no se ha logrado demostrar que el uso de videojuegos violentos lleven a actos violentos. O sea, hay una diferencia entre violencia y agresión. La violencia siendo pues intento o logro incluso por ahí de ejercer poder sobre otro, ¿no? Ya sea de manera física, sexual, ¿no? Entonces, sí se correlaciona por ahí un poquitín con la agresión, pero no se ha logrado demostrar que un videojuego de contenido violento te lleve a cometer actos criminales violentos. Sí, porque por ejemplo, de hecho me acordé relacionado a esto, yo me considero una exadicta a League of Legends, que pues no sé si lo sabrás, es un juego muy muy tóxico, pero era como que teniendo un pensamiento sobre eso me di cuenta que en sí lo que te hace violento, tóxico, creo que es la comunidad más que el juego. No sé si puedes hablarnos un poco sobre eso, porque es en relación a la interacción social que tenemos con otros jugadores. Y es que sucede algo muy curioso, ¿no? Cuando estamos detrás de una pantalla, no solo detrás de un juego, ¿no? Cuando estamos detrás de una pantalla y nadie ve nuestra cara, sí escuchan nuestra voz, pero pues con quién asocian esta voz, quién sabe, y de pronto nos volvemos como estos personajes sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y comenzamos a sacar por ahí pues, lo que realmente está dentro, ¿no? Y por acá, como un paréntesis, sí, es muy común encontrar en este tipo de comunidades mucho machismo, ¿no? Por ejemplo. Es lo que te iba a comentar, sí, claro. Y es que, o sea, yo recuerdo, ¿no? El mundo de los videojuegos mucho tiempo ha sido un mundo de hombres. Hombres. Yo tuve contacto con los videojuegos porque a mi hermano le daban los videojuegos, pero a mí no. Ajá. ¿No? Y entonces siempre ha sido como una actividad de hombres, por así decirlo. Y yo creo que gran parte de la toxicidad que hay en el ambiente de este tipo de juegos mucho tiene que ver con el machismo y con estas conductas agresivas, ¿no? De las que comentamos. Porque sí, los juegos agresivos que normalmente en un porcentaje muchísimo más alto los hombres son quienes hacen uso de este tipo de juegos, ¿no? Las mujeres comenzamos a integrarnos a este tipo de espacios poco a poco. Y entonces es una combinación, ¿no? Tanto de una cuestión de sistema, ¿no? Del machismo, como de una cuestión de una agresión, una agresividad no gestionada por parte de los hombres, que no es nada nuevo, ¿no? Que los hombres, con esta onda de los hombres no lloran, los hombres no hacen, los hombres no dicen, pues tienen una gestión emocional muchísimo más deficiente en muchísimas ocasiones, no siempre, que las mujeres, ¿no? Y entonces este tipo de comunidades muy llenas de hombres y detrás de una pantalla y con contenido violento, ¿no? Entonces se vuelve desenlace para... No, y pues, por ejemplo, pues aquí en México la cultura machista pues es algo que poco a poco se ha disminuido, bueno, no ha disminuido porque todavía está, pero pues eso también influye, ¿no? Por supuesto. Y con la valentía, ¿no? De estar detrás de una pantalla y digo, ya lo que sea, y nadie se entera quién soy, nadie tiene acceso a mí, pues bueno, nos da una puerta para una serie de situaciones bastante...
Eso que me comentas, a mí en mi caso, mi papá es gamer desde niño, o sea, desde que salió el Atari, el Nintendo y todo eso, pues a mí me lo inculcó, ¿verdad? O sea, también están los diferentes casos de que, bueno, en mi caso, yo por mi papá, yo aprendí a jugar videojuegos y de a poquito yo como que fui agarrando mis gustos, ¿no? Porque mi saga favorita es The Legend of Zelda y a él no le llama la atención esos juegos, ¿no? Es como que hay la variedad, ¿no? Y también pues referente al machismo, League of Legends fue mi primer contacto con un juego en línea donde yo estuviera como que hablando, ¿no? Cuando yo estaba chica, pues como jugaba con mi papá, jugábamos al Gears of War en línea, cosas así, pero yo nunca hablaba, ¿no? O sea, Claro. Pero ya con League of Legends, que de repente está el chat ahí en la esquina y te empiezan a decir cosas, pues para mí sí fue muy impactante porque yo tenía un nombre femenino que yo me llamaba Queen Zero. Entonces, yo sí me iba mal. O sea, no era porque no sabes jugar, no es que no sabes jugar porque eres mujer. O sea, me llegaron a tirar comentarios muy feos, pero sí, o sea, me hace muy interesante todo ese factor. Y pues también la violencia que sufre la mujer en torno a esto, porque también la típica de, es que te gustan los videojuegos, es que, wow, una mujer que juega, es algo que me choca un chorro, porque es muy común, pero muchos hombres así lo toman, o sea, sí es algo muy... Que qué bueno que ya los tiempos van cambiando, ¿no? Y que lamentablemente, si me puedes comentar un poco sobre eso, que las mujeres también gamers tienen un estereotipo en la comunidad, ¿no? Pues sí, fíjate, yo creo que tiene mucho que ver también en gran parte con este machismo interiorizado que tenemos muchas de las mujeres, ¿no? Desafortunadamente que comenzamos, incluso creo que es como un tipo de estrategia también para poder encajar en ese medio, en ese ambiente sin ser tan atacada, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Muchos asociamos a las mujeres gamers con esta imagen de la chava con el escote, ¿no? Y la peluca de colores. Y se ven guapísimas, o sea, qué bueno, sí, se ven guapísimas, qué bueno que lo hagan, me da mucho gusto. Y creo que en ocasiones a veces recurrimos a cumplir o a marcarnos en esos estereotipos como una manera de abrirnos mundo a ambientes que son muy masculinos, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, ya cambiando un poquito de tema de lo de la violencia, ahora vamos a hablar un poquito de la inclusión y diversidad. ¿Esto se presenta en los videojuegos? Pues creo que sí, pero un poco. O sea, creo que falta aumentar esta inclusión, esta diversidad. Creo que sucede lo mismo que sucede con cualquier tipo de contenido, pues de contenido en general, ¿no? Como con las películas, los libros, ¿no? O sea, todo va muchísimo más cargado a la heterosexualidad, a la blanquitud, ¿no? A lo que es la norma o ha sido la norma por mucho tiempo. Sí creo que se hace una integración mucho mayor en los videojuegos que en otros contenidos, ¿no? Como lo son las películas, las series. Aún así creo que nos hacen falta muchísimos más personajes variados que sean protagonistas, ¿no? Realmente, que sean el personaje del juego, ¿no? Porque se sigue cargando muchísimo hacia el lado de lo que hemos visto ya pues por años y en todas partes. Entonces creo que hace falta. Pero en relación a los personajes, por ejemplo, esa es una que me entró una super duda cuando estaba investigando. Nosotros, ¿por qué no solemos identificar o decir de que soy ese personaje cuando a veces totalmente, o sea, nada que ver con nosotros? O sea, ¿por qué pasa eso? Pues digo, puede haber varias razones, ¿no? Depende. En ocasiones puede ser a lo mejor porque el personaje o la historia del personaje es similar, te resuena, te identificas con el personaje tal cual, ¿no? O sea, este personaje tiene algo que yo he vivido, que yo he sentido y por lo tanto yo soy ese. Me identifico. Y por otro lado, ¿no? A lo mejor el personaje ejemplifica características que no tienes que te gustarían desarrollar, ¿no? Y entonces como que comienzas a idealizar ahí al personaje, a querer integrarlo, ¿no? A tu vida, y entonces es como, yo soy este. Claro. Y por ejemplo, todavía retomando lo de lo psicológico, ¿qué opinas de los juegos que utilizan la psicología para tener un impacto personal con el jugador? Como por ejemplo el Silent Hill 2, que toma traumas de los personajes para también envolverte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre eso? Sí, pues yo creo realmente que
todos los juegos, sino es que la gran mayoría de los juegos utilizan la psicología, ¿no? Y es que han ido evolucionando los juegos, ¿no? Se les ha metido como más sustancia poco a poco, más ¿cómo diría? Más carga a los personajes, ¿no? Y esto también ayuda muchísimo a que como jugador te identifiques con estos personajes. O sea, yo creo que ha sido algo que se ha hecho de manera intencional, ¿no? O sea, el poder ver a este personaje que estás manipulando a través de un control, ¿no? Como una extensión tuya, y que la experiencia sea mucho más inmersiva y que también, por supuesto, sea mucho más rica, ¿no? Mucho más interesante, porque no es lo mismo jugar Mario, que está cagadísimo, te diviertes y vas por tu Mario y brincas y está padre, a jugar Silent Hill, ¿no? Que es un personaje mucho más apegado a alguien que podrías conocer incluso, ¿no? Con una historia similar o más oscura. Exacto, entonces genera un efecto y una experiencia de juego total. Claro. Y bueno, también retomando lo del tema de lo social en torno a los jugadores en sí, ¿cómo se pueden utilizar para mejorar nuestra vida social? Porque como dices tú, o sea, nosotros estamos detrás de una pantalla, pero a veces detrás de esta pantalla también hacemos amistades que quién sabe de qué país son o quién sabe cuál es real, pero nosotros estamos ahí vinculados con ellos. O sea, ¿qué impacto crees que tiene esto? Grande, importante. O sea, yo creo, como te repito, ¿no? Que los videojuegos han abierto una puerta a personas que de pronto no van al mismo ritmo que la gran mayoría allá afuera. Uh-huh. Y entonces el videojuego te permite entrar en contacto con, como bien dices, con personas de todo el mundo, de distintas partes, de una manera distinta a la que lo harías en la escuela, no sé si vayan a la iglesia todavía, la iglesia, ¿no? Todo este tipo de espacios que solemos compartir. Y te da la oportunidad de interactuar de manera incluso que te genere un poco menos de ansiedad, ¿no? O sea, personas con problemas de ansiedad social, con trastorno límite de la personalidad, borderline, o sea, todo ese tipo de conductas, ¿no? Que allá afuera suelen verse como muy... y suelen ser muy juzgadas, ¿no? El videojuego se vuelve una puerta para interactuar de una manera mucho más suave, ¿no? Y entonces a lo mejor generar amistades mucho más alineadas al tipo de persona que eres. Entonces me parece que impacta muchísimo. Y en la pandemia, bueno, ni se diga, y se vio cómo nos permitió, ¿no? A todos o a gran parte seguir en contacto y seguir llevando una vida virtual, ¿no? Sin entrar, pues, en contacto presencial. Porque, por ejemplo, eso de la pandemia, yo me acuerdo que Among Us fue el boom de que todos estaban en llamadas. O sea, fue un juego que al principio creo que no tuvo tanto impacto, pasó pandemia y todos estaban ahí metidos. Así es algo muy interesante eso. Sí, se generaron comunidades virtuales, ¿no? Claro. Y nos permitió seguir socializando este tipo de comunidades. Y por ejemplo, hablando de juegos también que afectan en torno a la sociedad en general, ¿no? La popularidad. ¿Existen juegos que tengan un impacto negativo? Yo creo que depende. Mira, quiero hacer aquí como una pequeña analogía. No es como cuando estás en redes sociales y estás consumiendo contenido negativo, etiquetémoslo así, ¿no? O sea, pura noticia de tragedia y pura noticia de feminicidio y demás, o sea, que son temas reales, por supuesto, que merecen atención, la necesitan, por supuesto, y que si yo estoy constantemente consumiendo ese tipo de contenido, me va a generar cierto estado anímico, ¿no? Normalmente ansiedad. Yo creo que mucho tiene que ver el estado anímico en el que te acercas al videojuego y el tipo de videojuego que estás jugando constantemente, ¿no? O sea, sí creo que el contenido del videojuego puede generar ciertos estados anímicos. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy muy enojada, no suelo jugar Resident Evil. O sea, no me voy a poner a jugar eso porque me va a alterar. No. Me pongo a jugar un Animal Crossing, ¿no? Algo que me ayude como a bajar el ritmo, a incluso a regularme, ¿no? Pero sí creo que depende, ¿no? O sea, depende del estado anímico, depende del contexto y depende de qué tanto tiempo y qué tipo de contenido en este contexto de los videojuegos estás consumiendo constantemente. Okay. Y por ejemplo, en relación a esto, ¿cómo crees que los videojuegos nos transportan a otro mundo? Pues creo que poco a poco se ha ido haciendo la experiencia mucho más inmersiva,
¿no? Poco a poco se han hecho mundos abiertos mucho más inmersivos. Poco a poco se han ido incluyendo historias mucho más humanas a los videojuegos, ¿no? Como esto que mencionábamos de Silent Hill, y que todo eso contribuye en gran parte a que nos perdamos en estos videojuegos, nos identifiquemos con estos videojuegos y sea una experiencia realmente, pues, mencionaba, inmersiva, ¿no? Que nos conectemos con esos videojuegos. Okay. Y también a ver, ¿nos podrías dar algunos consejos para tener una experiencia más saludable al momento de jugar? Yo les diría que monitoreen su estado emocional antes de comenzar a jugar. O sea, de verdad que te sientes y digas cómo me siento. Porque si traes un estado ansioso alto, si traes un enojo alto, si traes una tristeza alta y te expones, ¿no? A estar en contacto con un contenido muy violento, muy traumante, ¿no? Así con historias muy fuertes, y tú vienes ya con este estado anímico, lo más probable es que suceda esto, se vuelva como esta atmósfera inmersiva de mucho emoción intensa, ¿no? Y entonces termines sintiéndote peor. Entonces, monitorea cómo te sientes antes de empezar a jugar y comenzar a hacer uso de estos videojuegos de manera mucho más inteligente, mucho más pensada y funcional, ¿no? O sea, si ahorita me siento de la fregada, pues a lo mejor no es la mejor idea ponerme a jugar algo que me altere más, ¿no? Entonces, monitorear esta parte antes de comenzar a hacer uso de los videojuegos, sea cual sea. Y por ejemplo, como te decía que en mi caso, yo ahorita tengo 22 años y a mis 16, pues yo empecé a jugar League of Legends. O sea, es una edad donde también los adolescentes y algo porque pues te impacta, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué consejos o qué nos podrías decir para darnos cuenta para nosotros darnos cuenta que somos adictos a un juego? Porque a veces no nos damos cuenta de eso. O sea, ¿hay algún patrón o algo relacionado a eso? Pues fíjate, sucede mucho en los adolescentes, ahorita que mencionabas la edad por ahí, que el videojuego se vuelve una forma de evasión, ¿no? De evasión de lo que se está viviendo alrededor. A lo mejor estamos inmersos en una familia complicada, a lo mejor estamos inmersos en un ambiente escolar con mucho abuso, ¿no? Y el videojuego de pronto se vuelve esta válvula de escape, ¿no? Gracias a esa experiencia inmersiva. Entonces, me parece que es súper, súper importante. O sea, aquí lo que nos va a indicar si el uso del videojuego es ya un problema, no tanto si es una adicción o no, sino que ya es un problema, es el uso del videojuego está interfiriendo con mis otras actividades, el uso del videojuego está interfiriendo con la escuela, el uso del videojuego está interfiriendo con mi práctica de natación, el uso del videojuego está interfiriendo con la convivencia con mi familia, y no solo eso. ¿Por qué estoy recurriendo al uso de los videojuegos de esa manera? ¿Por qué un morro de 16 años se encierra 6 horas en su cuarto a jugar videojuegos? ¿Por qué? O sea, esto no es nada más porque sí. ¿Por qué se está haciendo este tipo de uso? Exacto. Todo el contexto influye. Okay. Bueno, lo que te mencionaba sobre Silent Hill, ¿no? Ya preguntas un poquito más personales. ¿Cuál ha sido a ti el juego que dices, madre mía, me explotó la mente? O sea, hablando de lo psicológico, no sé, como que te impactó o algo así. Fíjate, es un juego independiente, ¿no? A lo mejor no sé si lo has escuchado por ahí, pues se llama Hoa, H-O-A. Es un juego cortitito, de verdad no dura más de 5 horas, tiene una ilustración súper linda y me impactó mucho porque tiene una temática como tipo de Princesa Mononoke de Ghibli, no sé si la has visto, ¿right? Tiene ese tipo de temática, pero pues es interactiva, ¿no? Tú estás ahí interactuando con el juego, entonces a mí este tipo de temas me resuenan muchísimo de esta onda de la naturaleza, de la y todo esto. Entonces ese juego tiene este tipo de temática y al final, no voy a hacer spoiler aquí, pero está bastante duro. Entonces, pues bueno, sí, fue un juego que me hizo llorar, ¿no? Cortito y no muy popular, pero muy bueno. Claro. Sí. Y por ejemplo, también eso que mencionas de la apariencia, ¿tú crees que en un videojuego sí influye el tipo de arte que tiene? Bueno, nosotros como espectadores.
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que el tipo de arte le resonará a algunos y a algunos otros, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el tipo de público que quieres atraer, ¿no? O sea, los desarrolladores del videojuego y en la experiencia del videojuego, ¿no? O sea, el arte tiene mucho que ver. O sea, Silent Hill, esta bruma, ¿no? Que siempre existe, esta imagen siempre como muy blurry, como muy... ¿no? Te da una experiencia de juego, sí, que es, ay, ¿qué es esto? No es todo claro. Claro, mientras que un Animal Crossing, regresamos, pues te da una experiencia de juego muy light, muy cute, muy relajada, ¿no? Entonces sí, creo que tiene mucho que ver. Es también otra pregunta personal, ¿cuál es tu personaje favorito de todos? Así que digas, este me encanta. Ay, híjole, yo creo... Me gustan los villanos, yo creo que es de Final Fantasy. Me gusta mucho el desarrollo del personaje, ¿no? Cómo se va transformando en este ultra villano y cómo llega a esa destrucción. Se me hace como muy complejo y completo el personaje. Es como decía, o sea, no necesariamente es de que nos parezcamos, sino que, o sea, como que conectemos con algo ahí, ¿no? Exacto. Porque el personaje favorito de Zelda es Ganondorf, o sea, yo sé que, o sea, nada que... Pero, o sea, ahora que va a ser el nuevo juego, o sea, yo quiero ver si a lo mejor hay un trasfondo detrás de él, o sea, porque no creo que sea nada más malo porque sí, o sea, hay muchas cosas detrás del personaje. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahorita que mencionas a Ganondorf, ¿no? O sea, leía por ahí en una investigación que Ganondorf pudo haber sido Link, ¿no? O sea, Ganondorf tenía como todas las características para ser el héroe de Hyrule, ¿no? Pero pues ahí el contexto que tenía y en el que vivía Ganondorf, pues le hizo como querer hacer uso de este poder para sí mismo, y entonces esa energía, ¿no? Todo ese potencial que tenía para ser todo un pinche héroe, pues se volvió indestructible, claro. ¿no? No hubo ahí cómo gestionarlo. Entonces, sí, los villanos son interesantes. Hablando de Zelda, por ejemplo, el personaje de Link, que no habla, bueno, yo había leído que según hicieron esto para que haya una conexión con el jugador, o sea, y también su apariencia, ¿no? Que es como que medio andrógino, o sea, ni tan masculino ni tan femenino, que es como para que nosotros nos sintamos identificados con él. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, por supuesto, o sea, yo creo que el no darle una voz nos permite justo a nosotros darle un diálogo pues muy cargado de nuestras propias ideas, de nuestros propios valores, de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, pues genera una identificación, ¿no? Este personaje lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien pensado, ¿no? El que no hablara, y que continúan dejándolo sin hablar, ¿no? Sin este diálogo. Y pues sí, yo creo que la identificación que se genera con Link en específico, pues es de verdad muy fuerte, porque todos tenemos un Link distinto, ¿no? Todos nos imaginamos, nos imaginamos a un Link distinto, ¿no? Lo construimos, entonces pues sí, está muy interesante lo que hicieron con él. Ya también, por ejemplo, yo en la investigación que estoy haciendo, yo estoy tomando 4 temas en cuenta, que sería pues, lo social, lo de los personajes y escenarios, que pues, de lo que nos comentaste, sobre el arte y también sobre la música. En sí, ¿qué opinas sobre la música de los videojuegos? ¿Cómo crees que nos impactan? Yo creo que es el complemento, es como esto que no, es como el huevo en un pastel, ¿no? O sea, no te sabe, pero si se lo quitas es como, no manches, esto le falta algo, ¿no? O sea, yo creo que la música como que le da esa cohesión al juego y pues digo, ahorita hablando de Zelda, la música de Zelda es súper, por supuesto, peculiar, ¿no? O sea, la escuchas y la identificas así, entonces genera también, creo yo, una conexión con el juego, una experiencia de juego totalmente distinta, y son estos soundtracks, ¿no? Que llevamos a nuestra vida, y que esta música que estamos escuchando constantemente, porque nos genera ese confort que nos genera justo jugar el juego, ¿no? Y estar en contacto con el juego y escuchar esa música dentro del juego, y es una manera de traer el juego pues a nuestra vida y estar en contacto con esta experiencia, pues de manera mucho más continua. Porque, por ejemplo, eso que dices, en mi caso, en lo que dices en torno a Zelda, pues Ocarina of Time, o sea, la música de ese juego es como que el clásico de la saga, ¿no? Que se retomaron esas canciones después y pues bueno, ahí nunca van a morir, ¿no? Ahí están. Y en mi caso,
Mi primer Zelda fue el Spirit Tracks, que salió para el DS. Y te quería preguntar sobre el que le llaman el factor nostalgia, ¿no? Que en mi caso, o sea, este juego, o sea, yo veo el intro, escucho la canción del intro y me vuelve a ese momento cuando me regalaron el juego cuando yo cumplí 9 años. Que de hecho yo todavía me acuerdo cuando vi el tráiler del juego, lo pasaron en la tele. Y yo me acuerdo de que le dije a mis papás, es que yo quiero ese juego, y pues ya me lo regalaron, y ahí fue como que empecé por el gusto de esa saga, ¿no? Pero en torno a lo nostálgico, ¿qué opinas de eso? O sea, psicológicamente, ¿cómo lo explicarías? Por supuesto, ¿no? O sea, la nostalgia viene desde esta perspectiva de añorar algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos nostalgia hacia un juego, pues quiere decir que la experiencia del juego fue lo suficientemente buena, placentera, relajante, para que cuando nosotros volteemos hacia atrás sintamos esa nostalgia, ¿no? Y se vuelve este marcador de vida, ¿no? O sea, cuando yo jugué Zelda Ocarina of Time, porque ese fue el primer juego, cuando jugué Zelda, o sea, nunca se me va a olvidar esa experiencia de estar moviendo al Link y de ver que para mí en ese entonces era enorme, ¿no? Hyrule, decía yo, no, ¿qué es esto, no? Era como este sentido de aventura, esta emoción, y entonces se vuelve una experiencia tan placentera, ¿no? Que cuando creces y volteas hacia atrás, pues te da nostalgia, ¿no? Yo quiero volver a sentir eso, quiero volver a conectar con eso, y justo la música tiene este efecto, ¿no? O sea, pues escuchas la música y viene ese sentimiento de nostalgia, me conecta con ese momento que fue tan placentero y tan significativo incluso. ¿Cuál es tu saga de videojuegos favorita y por qué? Pues yo creo que sí diría Zelda. Yo creo que sí. Y yo creo que aquí entra mucho el factor nostalgia, ¿no? O sea, fue el primer juego así de mundo abierto con el que yo entré en contacto, y fue el primero que wow, ¿no? Me súper impactó, y creo que lo han hecho muy bien, como llevando esta línea, ¿no? Donde conservan mucho de los juegos, de los primeros juegos y de los originales, y modernizándolo y adaptándolo a las exigencias, por así decirlo, actuales de los jugadores. O sea, yo creo que lo han hecho muy bien, muy, muy bien. Y entonces, pues sí, cada que toco un juego de Zelda es tocar, ¿no? Este sentimiento de nostalgia de aquella primera vez. Entonces, sí, yo creo que sí diría que es Zelda. Porque el primer contacto con Zelda no fue tan en juego de la saga, sino fue con Smash Bros. Melee del GameCube, que siempre escogía a Zelda o a Young Link, o sea, eran de esos dos. Entonces, gracias a eso, o sea, yo conocí esos personajes, y te digo, cuando vi el comercial dije, o sea, son de este juego. Yo lo quiero. Ajá. Sí. Sí, Zelda lo ha hecho excelente con el factor nostalgia, ¿no? Y otro que me gusta mucho también es Pokémon, ¿no? Porque en ese entonces Pokémon estaba en un boom así en los 90s y a principios de los 2000. Entonces Pokémon también, todavía lo juego al día de hoy, me gusta mucho. Ya, pues para finalizar, ¿algún comentario que quieres hacer respecto al tema en general? Pues yo creo que los juegos pueden ser una muy buena herramienta, incluso de gestión emocional, ¿no? Solo hay que aprender, o más bien de acompañamiento emocional, más que de gestión emocional. Aprender a monitorearnos y ver cómo estamos haciendo uso de esta herramienta, ¿no? Que puede ser muy positiva y a su vez puede aislarnos y no tenernos en un mundo así súper inmersivo y muy, muy solitario. Entonces creo que simplemente es cuestión de poner atención a cómo los consumimos, cómo los usamos, pues como todo, ¿no? Todo en exceso, pues no. Con moderación. Sí. Link, sin duda alguna. Luigi de la saga de Super Mario. Me saqué la camisa. Udyr, de LOL. Red, el de Pokémon. ¿Titán de Animal Crossing? Creo que diría Alexander Mercer. Una de Zelda y otro es Jinx de LOL. Principalmente, siempre me sentí como que muy identificado, esa es la palabra que buscaba, muy identificado con el personaje. ¿Por qué? Bueno, realmente nunca sabíamos hasta este juego anterior, que Breath of the Wild, de que Link realmente tenía miedo de hacer lo que hacía. De que pues es como decirte de que, mira,
eres alguien así común, estás ahí y nada, de repente, mira, esta es tu meta, pero tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Te dejan como que una responsabilidad tan grande tú sin siquiera saberlo. Como que ya estabas destinado a hacer algo, pero como que te quedas de que... Pero a mí nunca me preguntaron si yo quería hacerlo, nada más me dijeron, hazlo porque es tu deber. Y él como que toma eso de que, ok, es mi deber, pero como que durante el trayecto del camino se va dando cuenta de el por qué fue elegido. O se da cuenta de que, por esta razón fui elegido para seguir este camino. Y pues igual también de que es muy valiente, o sea, no, aunque tenga miedo, sigue tú como quieras luchando, sigue adelante, es muy perseverante. Y aunque realmente no hables, realmente expresa muchísimas cosas sin siquiera hacerlo. Pues la razón es, me asocio mucho con el personaje Luigi, que es un personaje pues muy asustadizo y a veces inseguro, pero por dentro tiene la misma valentía que su hermano Mario y pues siempre accede a todo, se enfrenta a cualquier cosa que se le ponga enfrente y es por eso que Luigi a veces siente como que es inferior a él, que no se siente igual. Llegan ocasiones en donde sí demuestra que ya es fuerte, o sea, puede lograr lo que sea, igual que su hermano Mario. Más por su diseño y por la historia que le pusieron y porque está roto en el juego. Me gusta mucho su personalidad y pues siempre me he sentido identificado. Por su convicción, tiene un objetivo y pues no descanso hasta que lo logra. Eso me gusta mucho. Porque me gusta mucho Animal Crossing y me gusta... está inspirado en una criatura de la mitología japonesa y pues a mí me interesa mucho la mitología japonesa y por eso. ¿Por qué? Porque te da una fantasía de poder enorme en un mundo abierto. Puedes hacer lo que sea. Lo que sea. El hecho de fungir como un antihéroe, porque Alex Mercer es un antihéroe, no es un héroe, mata civiles inocentes, también mata villanos, pero es esa fantasía de, voy a hacer lo que yo quiera, porque me da la gana, tengo el poder para hacerlo y lo voy a hacer. Creo que tienen una personalidad que me llego a identificar, me gustan los personajes porque llego a conectarme con ellos y pues eso me hace como sentirme como parte de la historia. ¿Qué es ser gamer para mí? Bueno, pues se podría considerar de que cualquier persona que juegue videojuegos y pues me parece como que un término aceptable porque sobre todo anteriormente, años atrás, hace muchos años atrás, era como que muy mal visto ser parte de ellos. Era como que una forma de discriminación a las personas. Así que, pues, el ser gamer pues, podría considerarse de que tal cual, de que, pues, ser alguien que disfrute de jugar videojuegos, que realmente te llene. Es como decirlo, pues... Te guste jugar videojuegos y no solo eso, sino también como que apasionarte por ellos, de entrarte de lleno en una historia y no solamente quedarte, solamente es como que estoy jugando para pasar el rato, sino de que como que adentrarte un poquito más y dejarte como que sumergirte y estar inmerso en toda la historia que te quieren dar a conocer. Pues ser gamer es una persona que aprecia mucho jugar videojuegos, lo disfruta, le gusta pasar su tiempo interactuando con el videojuego, o sea, ya sea multijugador, que de una historia o simplemente para pues pasar el rato, el tiempo. Y pues varía de todo, o sea, puede haber gente gamer que pues sea más hardcore, que le puede dedicar muchas horas, puede haber gente que mediada, normal, y hay gente que pues lo juega un ratito y ya. Pero tiene muchas definiciones, o sea, no todos los gamers son iguales y cada uno tiene su forma de expresar su gusto por los videojuegos. Pero sí, cualquiera, por eso existe demasiados tipos de videojuegos para todo tipo de público y cada quien pues los disfruta a sus ritmos, a como uno lo exprese.
Pues ser gamer para mí es personas que juegan a videojuegos, independientemente. Pues una persona que disfruta de jugar videojuegos, pertenecer a una comunidad de videojuegos o cualquier cosa relacionada con el ámbito virtual. Es una palabra que define como una comunidad, la comunidad que le gusta jugar videojuegos. Para mí es eso. Para mí, ser alguien que disfruta de los videojuegos o de los juegos en general, aunque este término siempre estuvo arraigado a fuerzas a una consola, considero, más que nada por cómo se ha desarrollado este mismo mercado, que ser gamer es independientemente de lo que te llegue a gustar en cuanto a videojuegos. Te pueden gustar los juegos de celular, los juegos antiguos, los juegos de nueva generación, muchísimo más desarrollados y pesados. Pero considero que sí, cualquier gusto que tengas por videojuegos muy específicos, generales, podría considerarte ser un gamer. Pues al principio era como una personalidad, yo la basaba como una personalidad, pero actualmente yo lo siento como un pasatiempo y siento que no podría yo describir qué es ser un gamer, porque actualmente no me considero una gamer. Sí juego videojuegos, pero ya no estoy tan adentrada a ese mundo. Lo que más me gusta es que puedes compartir mucho con personas que les gusta bastante hacer, no solo hacer, sino también de que en ese caso temas relacionados a tu videojuego favorito, a una saga de juegos o a un tipo de modos de juegos que te gustan, poder compartir esas experiencias que ha tenido cada uno. Y también lo divertido es cuando va a salir una entrega nueva, empezar a teorizar entre todos para ver de que, yo la atiné a eso. Y también en el caso también me gusta el multijugador, porque aparte del juego es bonito pues con tus amigos o cualquier persona jugar junto un videojuego, de que vamos a lograr este objetivo y cómo pues ya todo lo digital, tecnología nos permite hacer eso, también con el internet, sin estar así cerca, por internet, jugar un videojuego, decir, vamos a hacer el otro, como juego de disparos, hacer una misión, juego cooperativo, de todo tipo de juegos, y cómo pues demuestra también la relación humana entre todos y la convivencia. Realmente no pienso en nada que me gusta de la comunidad gamer. El apoyo que puedes tener, o sea, que pues encuentras gente con tus mismos gustos y demás cosas, o sea, muchas cosas en común de las cuales puedes discutir todo el día, y aparte pues que es fácil, es muy accesible. Pues yo siempre lo he visto como una forma de entretenimiento y de convivir, porque siento que pues es una forma de disfrutar con amigos, entonces para mí es eso. Lo que más me gusta es el apoyo entre todos. Casi todas las comunidades entre todos se apoyan. No lo voy a poner más sencillo. La funa de estos Whitexicans, que creo que sería la más conocida ahorita, porque si les menciono varios de Reddit no se van a acordar, o de 4chan. La más reciente sería la de los Whitexicans, que desconocían completamente del tema del gaming. Hablaron cosas que en sí las mismas comunidades también nos decimos entre nosotros, pero no es lo mismo que te insulte un amigo a que te insulte un desconocido. Así que toda la comunidad dejó sus diferencias de lado para acabar con ellos de cierta manera, aunque no debió de haber sido lo correcto, porque en sí son personas que no saben, no tienen conocimiento de nuestro mundo, por lo que siento que fue muy agresivo lo que terminó haciéndoseles. Otra cosa es que se ha abierto mucho eso de jugar en online, y eso te ha hecho como adentrarte con otras personas para jugar, comunicarte, y además abrirte a nuevas culturas, porque realmente aprendes cosas. La toxicidad. Sea muy tóxica la misma comunidad. Lo que no me gusta todavía de la comunidad es que todavía son muy
¿cómo decirlo? Tienen todavía recelo por aquellos nuevos que están entrando en la comunidad. Como por ejemplo puede ser que como te digo, ahorita ya es más aceptado y hay muchísima gente que antes como que repudiaba o no les gustaba esto y ahorita están entrando. Y lo que no me gusta es que todavía hay esa toxicidad de que, pero es que tú decías que antes no te gustaba, entonces ya no te permito ser como que parte de la comunidad o disfrutar de la comunidad como tal, en su totalidad. Eso es lo que todavía no me gusta, que no sean como que todavía tan abiertos de mente para aceptar de que, ok, no te gustaba antes, está bien, dale una chance, probablemente te guste. Esa gente llega a enfurecerse demasiado o insultar a esa persona y eso ya entra como que no, o sea, debes de saber, las personas deben saber de que es un juego multijugador, la persona sea nueva, experta, como sea, debes respetarlo en sí como un humano aunque estés detrás de una pantalla. La toxicidad a veces puede alejar a uno por esa enojada y hacer que esa persona se sienta como que ya no, pues no quiero lidiar con esta persona que se enoja mucho y en vez de pasar un buen rato, pues solo me está perjudicando y lastimando. Pues que creo que todos saben que es una comunidad muy tóxica, más que nada desde que se hizo esto del internet y que empezaron a ver juegos online, ya no tanto en consolas, y podrías interactuar con personas de otras partes del mundo que no conoces así. Se volvió una comunidad muy tóxica porque suelen atacarse mucho entre ellos, incluso por cosas de machismo y ese tipo. Es lo que no me gusta. La misma comunidad que puede llegar a ser muy borde, o sea, que tienden a llegar hasta los extremos y como el hecho de que están detrás de una pantalla los protege, tienden a ser muy, en muchos casos, ofensivos, repulsivos. Entonces, llegan a desquitar incluso sus propias inseguridades por lo mismo que están detrás de una pantalla, o sea, que es el mundo virtual. Lo que no me gusta de la comunidad, muy fácil, es que, como digo, yo no me considero gamer porque hay personas que son gamers, que se saben todo, de todos los videojuegos, de toda su historia y tal. Y si no te sabes unas cosas, ya eres criticada y no, es que no eres gamer. Y por eso es como que prefiero no meterme en el tema y es como... llega a haber un ambiente tóxico. Tanto al jugar por ser mujer en ciertos juegos y también... por jugar cierto tipo de juegos, eres un tipo de persona o niña o es que eres mujer y por eso te gustan ese tipo de juegos, o no te pueden gustar ese tipo de juegos porque eres mujer. Efectivamente, ¿quién no? Pues esos típicos insultos de que, pinche pendejo, juegas mal, ¿para qué juegas? Desinstala el juego, ese tipo de insultos. Sí. Yo creo que más cuando se meten con la propia persona, o sea, que ya propiamente, o sea, ni siquiera saben algo y puede que un comentario le atinen, uno random que le atinen ya es como que lo que se puede llegar a meter contigo mismo. ¿Ejemplo? No tengo ningún ejemplo, pero pues, o sea, que se metan con tu madre, con tus familiares, o sea, cosas así que... Incluso hay gente que puede llegar a acceder a tus datos por el simple el usuario y que puede llegar a sacar tu vida personal, eso ya está retorcido. Sinceramente y afortunadamente no he recibido, pero sí me he enterado de muchísima gente que sí ha sufrido acoso. ¿Algún ejemplo? Yo tengo un conocido en el cual disfrutaba mucho jugar lo que era ese juego que eran los de Animal Crossing. Sobre todo ese tipo de juegos que son como tipo de... ¿cómo decirlo? De granja. Y entonces pues sí recibía como que acoso diciendo de que por qué te gusta ese tipo de juegos de niños. Porque pues más que nada por el tipo de gráficas. Sí, él recibía mucho, como que no tanto insultos tan grandes, pero sí recibía como que ese conflicto sobre todo con miembros de su propia familia, de que decían, es que no entiendo por qué te sigue gustando. Tanto así que sí quedó como que apartado por un momento de su familia, sí dejando de convivir con ellos y todo eso, pero actualmente ahorita ya se ha resolvido parte de ese conflicto porque miembros de la propia familia ya han empezado como que a entrar en este propio
en este propio mundo y ya han visto de el por qué les gustaba, el por qué les apasionaba. Es en un juego llamado League of Legends, que es en un juego 5 contra 5, en el que deben cada quien destruir torretas y también la base enemiga. Pues es muy común, y hasta es muy conocido ese juego por el nivel de toxicidad y insultos que puede llegar a haber. Si el enemigo va ganando hasta la larga del juego, pues se va volviendo más complicado para el equipo aliado poder ganar el juego, y eso frustra demasiado a los demás, y lo más común es que te insulten por cualquier cosita, hasta de que no sabes jugar esto, apestas, desinstala el juego, o hasta cosas de que por favor ya hasta mátate. O sea, te das cuenta que el nivel que puede llegar a insultar la gente y no se da cuenta por su enojo, pero principalmente porque están detrás de una pantalla y no ven a la otra persona. O sea, nada más llegan a expresar por dentro esa toxicidad. Sí, pues creo que es bastante común que a las chicas sobre todo se les haga menos por ser mujeres, porque tienen este estereotipo de que las mujeres no saben jugar videojuegos. Entonces sí he recibido como comentarios sobre todo machistas de que es que es niña, no sabe jugar, o ese tipo de cosas. Pero creo que la más fuerte que tuve fue en un juego que se llama World of Warcraft. En este juego existen gremios. Dichos gremios están conformados por personas de todo el planeta. Yo me acuerdo que me metí en un gremio donde casualmente todas las integrantes eran mujeres. Yo desconocí esto completamente porque empezaba el juego, no tenía nada. Una de esas personas se me acercó, me dijo, oye, ¿puedes hacer esto? ¿O podemos empezar a hacer esto? Yo dije, muy bien. A partir de ahí duré como 6 meses jugando en ese mismo gremio, metiéndome también de personal importante en el gremio, porque al final pues es un juego que me terminó encantando a mi corta edad. Y cuando se descubrió, o cuando más bien yo me cambié el nombre a uno que ya me hace mucha identidad entre mis amigos, me preguntaron, ¿eres hombre o eres mujer? A lo que respondí, soy hombre. La mitad del gremio no le agradó esa respuesta, porque todas son mujeres, pensando que lo hacía con otro interés. Tampoco conocían mi edad y creo que es obvio que ningún gamer dice su edad. Por lo que la otra mitad sí me estaba apoyando. No, sí se debería de quedar. No, no se debería de quedar. Eventualmente me terminaron expulsando de dicho gremio por ser hombre. Y pues dejé el juego de lado porque sí me sentí como de, chale. De mis propios amigos que llegábamos a jugar en online, amigos que eran cercanos, incluso me insultaban o me dejaban toda la carga del equipo cuando realmente no era ni al caso. Simplemente, y lo llegaban a decir porque era mujer. No, realmente no. En algunos casos, no que esté relacionado, simplemente tiendes a sacar más tu personalidad. O sea, si eres violento de casa, vas a ser violento en los videojuegos. Si eres una persona normal, o sea, vas a seguir siendo normal. O sea, simplemente siento que es un iniciador, un trigger para sacar tu verdadera personalidad. Yo creo que varía de persona a persona, ya que cada quien, como digo, reacciona diferente a un videojuego. Y esto, pues, a uno puede jugar el mismo videojuego, pero no puede ser una experiencia tranquila. Y en este caso, si pierdes en el videojuego, no sale como quieres, una persona puede decir, no, pues intentó. Y para otra puede llegarle a generar una frustración muy grande. Es debido a que pues, cada quien tiene su forma de expresarse. Unos tienden a ser más agresivos con algo que no les gusta, a comparación de otros que solamente pues pasó y pasó. Estos casos es un tema muy más polémico, pero cuando ha visto tiroteos escolares y luego salen que pues que esta persona jugó videojuegos de violencia, de disparos, en las noticias, es que es la culpa de los videojuegos, te hacen violento.
pero no, o sea, sería lo que hace violento es la persona en sí, o sea, puede que esa persona detrás ya tenga una psicología, pues más, enojada, más retorcida, que pues eso lo llevó, o sea, solo fue un despertar el juego, pero no en sí todo fue el juego, o sea. Ese es un tema muy, muy delicado porque yo considero que sí, pero hay un límite. ¿Por qué? Porque podríamos, bueno, ahorita voy a entrar como que un poquito, no tanto, pero sí voy a manejar de manera superficial algo que conozco pues por mi propia facultad, de la carrera que estoy estudiando. Estoy estudiando ahorita en la Facultad de Medicina, la carrera de médico, cirujano y partero. Realmente no hay estudios como tal que tú digas de que hay una correlación del 100% o más del 50% que te diga de que sí, jugar videojuegos te predispone a ser violento. Lo que pasa aquí es que hay que tener en cuenta la personalidad de la persona a la cual está jugando. Hay que individualizar los casos, nunca hay que hacerlo en general. Entonces, si tenemos una persona que es a veces un poquito explosiva en sentimientos, simplificándola de que en algún momento o decirle cualquier cosa que la pueda tomar a mal, explota de rabia, explote de enojo, puede ser que el jugar cierto tipo de videojuegos sí le afecte, como pueden ser aquellos videojuegos que sean un poquito más de concentración y de tener paciencia. Estas personas no suelen tener muchas veces mucha paciencia en su vida diaria, y al momento de probar alguno que otro videojuego que requiera de paciencia, entonces se estresan demasiado y llegan a explotar. Y entonces en ese momento pues las encontramos a veces en ese momento en el que están jugando con ese sentimiento de explosivo que están teniendo. Pero así como hay esas personas que ya antes podríamos decir lo que eran agresivas y solamente los videojuegos intensifican su agresividad, hay personas que también son tranquilas y claro que pueden llegar a explotar. ¿Por qué? Pues hay a veces en situaciones muy estresantes de videojuegos que personalmente también me ha pasado de que no puedo pasar esto o hacer tal cosa es muy estresante, y claro que si te enojas es como hacer cualquier cosa en la vida diaria, como por ejemplo puede ser el trabajo, que estás haciendo algo y te estás tardando en hacerlo, y entonces pues claro que sí te enojas. Podríamos hacer ahí como que una analogía. Es algo normal que puede pasar a alguien enojarse por jugar videojuegos. No necesariamente tienes que estar feliz al 100% jugándolos, pero claro que hay momentos en los cuales te vas a enojar, vas a entrar en rabia, como también estás de la otra parte, vas a tener mucha tristeza y cosas así por lo propio que se está viendo en pantalla. Pero pues como todo es pasajero, solamente es durante ese momento. Depende mucho de cómo te desarrolles como persona, cuál sea tu educación, el entorno en el que te llegues a desarrollar más que nada. En sí, como dije anteriormente, son un escape. Creo que hay muchos videos sobre personas que no han jugado videojuegos y cuando les dan un control, un teclado y les muestran lo que están jugando, actúan de una manera distinta porque es algo que pues los entretiene. Muy fácil. Los ancianos de un canal que se llama Que los ancianos hagan A o prueben esto, en inglés obviamente, les entregan varios juegos, entre uno de los más conocidos, el GTA V. Todos los ancianos empezaron a masacrar personas y todos se rieron y se divirtieron. No tiene nada de malo, porque en sí es un videojuego. Es un pensamiento que tienes repentinamente. No considero que deba ser algo malo, pues todos hemos tenido pensamientos intrusivos de, ¿y si hago esto? Es un pensamiento que se olvida rápido. Pero en los videojuegos puedes mantener ese pensamiento un poco más y te entretiene, siempre y cuando sea en ese concepto de entretenimiento, e inclusive nada más para ti o para otra persona que también te esté llevando dicho juego. En ese video, pues los ancianos se ven como masacran a muchas personas, se ríen, les entretiene y dicen, nunca pensé que haría esto. Pero lo bueno que es un juego. Es eso, o sea, cada persona tiene una visión distinta. Sí. ¿Adicciones? Sí, o sea, sí he llegado a jugar muchas horas en un solo videojuego, sí. ¿Cuál era? League of Legends. Soy adicto a cualquier videojuego. Muchas veces le he hecho
puro tiempo algún que otro juego, pero mayormente juego la mayoría de las cosas que juego diariamente. ¿Cómo cuántas horas sueles o solías jugar? Suelo jugar como unas... No las he contado, pero estoy seguro que juego más cada día unas 16 horas a 20 horas. ¿Esto ha afectado tu vida diaria? Sí, Wow. mucho. Pero para mí en buen sentido, porque pues al final de cuentas, como ya he jugado demasiado tiempo a lo mismo, ya he empezado a tenerle desinterés a muchas cosas, más que nada los videojuegos. Y poco a poco estoy retomando mi vida social. Me entretienen. Que me desestreso, me calma, me siento reconfortado y pues lo paso bien con mis amigos. El olvido, por así decirlo, la libertad también podría considerarse, puesto a que conforme nos vamos desarrollando, nos vamos olvidando de muchas cosas, dejamos otras de lado, simplemente dejamos de tener tiempo para alguna de nuestras pasatiempos, podría decirse, hobbies, por lo que los videojuegos llegan a ser un escape para todos y cada uno de nosotros. Ya sería en una aventura, una trama muy complicada, un Metroidvania que te va a costar muchos intentos y no te va a salir nada a la primera, o inclusive nada más una historia que llega a desarrollarse con música, escenarios bellos y es únicamente para disfrutar. La experiencia del juego en sí, de cómo tú interactúas con el control o el hardware con el videojuego, qué es lo que el juego te ofrece, qué quiere hacerte sentir. Es un sentimiento muy bonito el que juegues un juego y te sientas parte de él, de que tú estás, por ejemplo, en el caso de Mario Bros, pues saltando, derrotando enemigos, o sea, te estás divirtiendo, o sea, en algo que pues en la vida real no podrías hacer, pero pues aquí con los juegos te demuestra esa belleza. LOL. Pokémon, toda la saga. La Diamante y Perla, yo creo. Mario Sunshine del GameCube, porque fue una de mis primeras experiencias y fue un juego, o sea, que me hizo como que adentrarme de cómo funciona los videojuegos, a qué te pueden llegar a ofrecer y también hasta en valor artístico, o sea, que pueden demostrar, porque en el juego era ya cuando empezó más lo 3D en los videojuegos, donde te podías mover más libremente que como antes, que era más lineal, o sea, en 2D, en dos lados. Aquí tenías todas las direcciones, pero lo que más me gustó del juego es la forma en que cómo podías completar ciertas cosas. Podías de que un juego te dice, tienes que hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, pero este juego te da la oportunidad de que puedes ir por el nivel 2, recolectar esto y también volver al 1. O sea, que cada quien podía hacerlo a su forma. Warhammer. Porque en Warhammer 40.000 tiene muchísima historia. Lleva escribiéndose desde hace casi más de 30 años. Y tiene tantos personajes, tantas historias, que hasta el momento todavía se sigue desarrollando. E inclusive varios personajes llegan a tener altos, bajos, pero muy, muy reales. Arcos depresivos que me llegan a enternecer e inclusive llorar. ¿Qué más? Tiene de todo, en realidad. No es como que le falte de algo. Tiene de todo, o sea, realmente no podría explicarlo. Tiene inclusiones, tiene amor, desamor, traiciones, un imperio, reyes, reinas, aliens, tiene de todo. Mi videojuego favorito es toda la saga de Animal Crossing, porque Animal Crossing lo empecé a jugar más o menos cuando tenía 10 años y actualmente es un juego que me trae mucha nostalgia, aparte de que me
tranquiliza mucho y me relaja. Siento que me transporta a otro mundo completamente diferente al mío y me hace estar como estando aquí me siento como que estresada y así, y cuando juego ese ya me siento más tranquila. Saga me gusta el de Banjo, Zelda, Silent Hill, Resident Evil. Sí, de hecho, una parte importante del grupo social en el que no me encuentro actualmente lo conocí por League of Legends. Curiosamente, uno de los juegos más tóxicos de la comunidad, pero de los que más se apoyan, curiosamente. Fui a asesorías, de hecho, y conocí a una persona que le decían Oko. Yo, ese nombre me suena. Disculpa, de casualidad, ¿tú juegas League of Legends? La persona me respondió que sí. Y yo dije, de casualidad, ¿no serás este usuario? Me contestó que sí. Fue muy curioso cómo nos conocimos. Pasamos de una pantalla, curiosamente también tenemos las mismas asesorías. Muchas de las personas que conozco también fue por videojuegos o entre el mismo círculo se terminaron uniendo por videojuegos. En conclusión, se podría decir que el impacto psicológico de los videojuegos como medio visual es un fenómeno multidimensional que debe ser considerado en términos de lo visual, lo auditivo, lo social y el arte presente en los videojuegos. Cada uno de estos factores pueden influir en la percepción y experiencia del jugador y es importante considerarlos al evaluar el impacto psicológico de los videojuegos que tienen en sus consumidores.